Hola amigos, amigas, hoy vamos a hablar en este video de la educación STEM. Así que comencemos. La educación STEM es un enfoque interdisciplinario de aprendizaje. En principio, trata de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que tradicionalmente han sido disciplinas que se trabajan de manera separada, se enseñan de manera separada, pero el enfoque interdisciplinario de la educación STEM las junta, las integra y se integran de tal manera que los estudiantes puedan entender mejor las experiencias del mundo real. ¿Cuál es el propósito de la educación STEM? El propósito de la educación STEM es darle una nueva perspectiva a la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Y el propósito central es que sean capaces de entender mejor el mundo, explorar mejor el mundo y sus fenómenos, no solamente los fenómenos físicos, naturales, sino también los fenómenos sociales. ¿Esto por qué? Porque estamos en un mundo altamente tecnologizado y global. ¿Esto por qué? Porque nosotros como seres humanos, y empezando por los niños y las niñas, debemos tener cada vez mayores capacidades de entender las cosas de tal modo que tomemos mejores decisiones personales y podamos participar con propiedad en la sociedad, que podamos tener mejores conversaciones con nuestra comunidad y con nuestros amigos y con nuestros colegas. Pero también en el fondo, desde el punto de vista puramente económico, la educación STEM nos permite ser más productivos. En el fondo, la educación STEM tiene un gran propósito y es ser capaz de conectar disciplinas aparentemente dispersas. Cuando a uno le preguntan qué tiene que ver la biología con las matemáticas, qué tiene que ver la biología con la física, a veces no logra entender cuáles son las íntimas relaciones que tienen esas disciplinas. Pero en el fondo la educación STEM nos enseña a tener conceptos profundos en torno al mundo, porque el mundo no está fragmentado, el mundo está perfectamente integrado, interconectado. Y en ese sentido nosotros debemos ser capaces de descubrir las reglas subyacentes que gobiernan muchos de los fenómenos naturales y sociales. No es necesario para aprender STEM ser exhaustivo y aprender de memoria qué es ciencias, más que es tecnología, más que es ingeniería, más que es matemáticas. Eso no va a hacer no va a darnos una perspectiva global e integrada del mundo. Lo que tenemos es que descubrir cuáles son las reglas subyacentes con las que está funcionando el mundo y eso nos enseña STEM. En ese sentido nos permite razonar mejor, argumentar mejor, trabajar en equipo. Quizás uno de los grandes déficits que tenemos en nuestra sociedad es que no somos capaces de argumentar. No somos capaces de argumentar con base en datos, con base en evidencias, con base en experimentación. Y ese es un gran problema para entendernos con los demás. Pero otro también quizás de los grandes problemas es que no somos capaces de trabajar en equipo. El trabajo individual hace mucho rato está superado. El trabajo en equipo, el trabajo en comunidad es el trabajo que nos va a permitir tener unas mejores posibilidades en el futuro. Y eso hay que enseñarlos a los niños y a las niñas desde la educación inicial. Los principios STEM son estos de manera muy sencilla. Integrar, integrar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Trabajar en conceptos centrales comunes. No tenemos que llenar a los niños y a las niñas de contenidos. No, hay cosas que son centrales. Más adelante veremos cuáles son algunas de esas cosas centrales, algunos de esos conceptos centrales sobre las que debería girar el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje de los niños. Otro de los principios, establecer relevancias, qué es lo que importa y qué es lo que no importa. Hay cosas fundamentales y hay cosas que son secundarias. Y esa capacidad de discernimiento es muy importante, no solamente para los niños, sino para los jóvenes y para los adultos. Pero especialmente lo más importante como principio STEM es un énfasis en capacidades del siglo XXI. ¿Qué significa? Tener acceso a información global, ser capaz de explorar el Internet buscando información y saber discernir qué es lo que vale la pena y qué no es lo que vale la pena. ¿Qué es lo que es noticia valiosa para mi provecho y para el provecho de mi comunidad y mi sociedad? ¿Y qué es lo que es basura, por decirlo de alguna manera? Otra de las capacidades que deben ser, que son relevantes en el siglo XXI, es la capacidad de resolver problemas.
y la capacidad de idear y llevar adelante proyectos conjuntos, la mayoría de los cuales tienen que hacerse en equipo con otras personas, e inclusive cuando ya uno es grande, ya no solamente con personas de la misma profesión, sino con otras profesiones, y eso es interdisciplinariedad, y eso es educación STEM. Y repetimos nuevamente, una de las grandes capacidades del siglo XXI que se pueden hacer o que están acompañando los principios STEM es el trabajo en equipo. Y otro de los grandes principios de la educación STEM es planear retos a los estudiantes, no tareas. Los estudiantes no hay que ponerles tareas, hay que plantearles retos. Y ellos son capaces de hacer cosas interesantes a partir de retos. No es cuestión de decirles, "Vean, para que aprendan este método hay que ponerle 40 ejercicios". Eso ya está superado. Eso ya está superado. Los niños de ahora pueden trabajar en problemas y proyectos y pueden hacerlo con muchísima competencia. Estén en la práctica entonces, que es trabajar en problemas. Aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en proyectos. Lo que tiene que hacer la comunidad educativa es ver, ingeniarse problemas y proyectos que permitan a los niños desplegar sus capacidades para enfrentar esos retos. Experimentar, medir. Una de las grandes temas, en la educación STEM es medir, ser capaz de medir el tamaño de los árboles, la altura de los árboles, el tronco, tomar mediciones del agua, hacer proyectos relacionados con la biodiversidad, permite hacer muchísimas mediciones. Permitir medir significa recaudar datos, y recaudar datos significa el esfuerzo de analizarlos e interpretarlos, graficarlos inclusive, y a partir de esos datos plantear hipótesis o afirmaciones. ¿Para qué? Para verificar o para rechazar. Eso es lo típico que hace una comunidad científica, y eso es lo que hace una sociedad que es racional o una sociedad que es ilustrada. STEM en el fondo va en busca de una sociedad ilustrada, y los niños tienen que hacer uso intensivo de la razón a través de estas prácticas. Los niños, las niñas, desde incluso el jardín, debemos poder desarrollar modelos, usar las matemáticas y una cosa muy importante, el pensamiento computacional. Normalmente las personas están convencidas de que si aprenden los niños robótica o aprenden a usar Scratch, con eso ya estamos al otro lado. No, eso tiene que contextualizarse como lo estamos observando aquí y ahora. Es decir, en un problema, frente a un proyecto, desarrollan pensamiento computacional, porque ahí sí tiene sentido hacer modelos y tiene sentido hacer simulaciones, tiene sentido desplegar el pensamiento creativo, ¿sí? Y en lo fundamental, ser capaz de construir explicaciones a partir de evidencias, a partir de datos. Eso me obliga a escribir. Por eso es que la educación no está lejos de la educación en lectoescritura, porque definitivamente uno tiene que ser capaz de escribir, para llamarlo en el lenguaje de los científicos, escribir un paper o escribir un white paper, escribir para después comunicar. Un niño o una niña que esté trabajando en educación STEM debe ser capaz de comunicar resultados de sus investigaciones, porque son investigadores, resultados de sus investigaciones a la comunidad científica, es decir, a sus compañeros. Entonces, no puede salir con argumentos baladís, tiene que ser con argumentos fundamentados en datos. Eso es fundamental en la práctica. Volvamos otra vez. Aprendizaje basado en proyectos es fundamental, y aprendizaje basado en problemas fundamental para el aprendizaje STEM. Y para empezar, siempre en un proyecto se hace una pregunta esencial. Se plantean unos objetivos de aprendizaje basados en estándares STEM, porque sí existen estándares STEM. En otro video podemos hablar de los estándares STEM. Podemos apelar a la experiencia, a intereses de los niños y de las niñas. No podemos hacer proyectos en donde definitivamente los niños no están cercanos al espacio de dominio de los niños. Los niños son investigadores natos. Bueno, es cuestión de trabajar con ellos sobre lo que les interesa en el entorno en que viven los niños.
nosotros tenemos que, en ese sentido, construir proyectos muy apropiados a cada entorno de aprendizaje, es decir, al entorno en que viven los niños. No podemos traer proyectos o problemas que se desarrollaron en otras latitudes, en Norteamérica, por ejemplo. No, aquí tenemos, en el Ecuador tenemos espacio para mucho tipo de proyectos relacionados con el agua, con la biodiversidad, con temas de contaminación, temas de biología. Hay muchísimo espacio para hacer proyectos con los niños, de tal modo que los niños se puedan convertir en científicos desde pequeños. Por lo menos estén en esa senda. No importa si en el futuro no vayan a ser científicos, si no vayan a ser abogados o vayan a ser comunicadores, pero las destrezas las destrezas relacionadas con los proyectos STEM les van a permitir tener un futuro promisorio. En ese sentido, también es muy importante que los niños trabajen proyectos o trabajen problemas y sepan bajo qué circunstancias funcionan las cosas y bajo qué circunstancias y supuestos las cosas no funcionan. Un niño puede venir de un profesor y decir, mire lo que hice. Y uno puede decir, ay, lo felicito, qué bien, eres muy inteligente. Pero un buen profesor de educación STEM tiene que decirle, ah, perfecto, chévere. ¿Y bajo qué condiciones esta cosa no funciona? ¿Bajo qué? Entonces, tus descubrimientos son sometidos a una prueba ácida, por decirlo de alguna manera, que es muy importante para los niños. A los niños no se le pueden poner tareas fáciles, tienen que ser tareas retadoras, difíciles, por decirlo de alguna manera. Algunas cosas relacionadas con STEM son las siguientes. Pueden ser un poco abstrusas, pero son muy importantes para que los profesores tengamos en cuenta a la hora de la enseñanza-aprendizaje STEM. A la ciencia le interesan las causas de los fenómenos. A la tecnología le interesan los efectos de los fenómenos y va en busca de las causas que pueden generar esos fenómenos. Ahí hay unas diferencias, ahí hay unas distinciones que debemos hacer, pero están muy integradas. Y a la ingeniería le interesan los efectos y busca las causas que pueden dar origen a ese efecto. Entonces, hay científicos o hay personas en las disciplinas que se concentran en la ciencia, que se concentran en la tecnología, que se concentran en la ingeniería, y hay otros que simplemente se concentran en las matemáticas. Y de todas maneras, los productos de sus investigaciones, de su trabajo disciplinar, se puede integrar en STEM. Finalmente, para darles una idea, hay conceptos centrales como energía, peso, volumen, espacio, densidad, ser vivo. Ese es un concepto central y alrededor del cual se pueden tener muchas investigaciones, se pueden hacer investigaciones y se pueden hacer discusiones en donde se puede argumentar qué es un ser vivo que se mueve, qué es un ser vivo. Ese será por el hecho de que se mueve, pero un robot se mueve y entonces será un robot un ser vivo. No, un robot no es un ser vivo. Bueno, entonces, ¿cuál es la condición de ser vivo? Alrededor de cuál es la condición de ser vivo y se pueden hacer muchísimas investigaciones y muchísimos trabajos. Otros de los conceptos centrales son la regularidad, la simetría, los patrones. De hecho, hay que decirlo de una manera muy clara, la matemática se puede considerar como la ciencia de los patrones. La capacidad de entender patrones no solamente en los números, sino en las figuras geométricas, es muy importante y basta que con los niños tengan esa obsesión por buscar patrones y ¿para qué? Para que puedan tener un desarrollo promisorio en materia de matemáticas. Una cosa fundamental, datos. La vida tiene que manejarse con muchos datos. La enseñanza, el aprendizaje de la educación STEM nos enseña a trabajar con los datos, a masajear los datos, a encontrar datos que valen la pena o datos que no valen la pena, datos que son, llamémoslo así, espurios, es decir, que no tienen ninguna relevancia o datos que son duros, que valen la pena. Y los niños deben ser capaces de discutir o de conversar o de comunicarse a partir de datos. Y un concepto que es central, causa-efecto. Siempre habrá esa posibilidad. Otro concepto central es relacionarse, relacionamientos, establecer relacionamientos. Hay varios conceptos centrales, pero en el fondo esos conceptos centrales no rebasan más de 2 páginas para aprender educación STEM. Finalmente,
En las estrategias de implementación, volvemos a repetir las cosas, ser capaz de identificar conceptos centrales, identificar estándares de contenido. Hay conceptos centrales que se pueden desarrollar a lo largo de un currículum. Uno puede hablar de energía o puede hablar de átomos y puede hablar de moléculas solo después de cierto nivel, pero antes de ese nivel puede estar hablando de cosas más simples como agua, hielo, ¿sí? Las fases de la materia, para posteriormente ser más sofisticado con la identificación y el desarrollo de esos conceptos centrales. Identificar preguntas esenciales. Establecer lo que los estudiantes saben y pueden hacer. No todos los estudiantes saben y pueden hacer cosas de manera muy homogénea. Depende del contexto en el que esté viviendo. Un colegio en la Amazonía tiene otras posibilidades que un colegio en la ciudad de Quito o en la ciudad de Cuenca. En las estrategias de implementación es fundamental crear mecanismos de evaluación de las experiencias de aprendizaje y diseñar actividades de aprendizaje interdisciplinario. En el fondo, la educación STEM es muy promisoria, la educación STEM está como un poco en ciernes en nuestro medio, pero tiene muchísimas posibilidades para hacer un cambio significativo en la enseñanza, en la educación de los niños y de las niñas. Por eso hemos puesto a consideración de ustedes estas ideas fundamentales. Muchas gracias y hasta un próximo video.